La sed y el agua. Un clásico periodístico. Una marca registrada. Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas. Con 40 años de trayectoria periodística, Raquel Daruech los invita a su casa. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí siempre es un gusto, para mí es como si un monto de energía, una lluvia de energía viniera en el momento en que me encuentro con mis entrevistados y con todos ustedes, porque los imagino, los siento, de verdad. Son muchos años, son 40 años haciendo esto, ustedes por ahí, nosotros por acá, pero yo sé que están. Miren qué interesante a quién tengo hoy como entrevistado. Lo conozco desde también muy jovencito, desde sus primeros pasos, no como bebé, de sus primeros pasos como político. Y Alejandro Pacha Sánchez realmente ha marcado un camino muy interesante, muy serio y muy combativo, por decirlo de alguna manera. Tanto para afuera como para adentro. Y ahora vamos a hablar de eso. Muy bien. Bienvenido, Pacha. Bueno, un gustazo estar aquí, Raquel, contigo. La verdad, una alegría enorme estar. Gracias por hacer un tiempo. Yo sé que andan a mil allí en el Parlamento. ¿Astesiano fue un cuento más? Bueno, yo diría que no, que tristemente no, ¿verdad? Obviamente que cuando alguien confía en una persona, en una tarea determinada, esa persona puede fallarle, ¿no? Y ese es un problema. Pero en este caso a mí me parece que el caso Astesiano es un caso un poco más complejo, primero por el lugar relevante que tenía, segundo por las explicaciones que fue dando el gobierno, ¿verdad? Es decir, Astesiano venía con un prontuario muy importante, ¿no? Incluso tuvo algún procesamiento por estafa y estaba en un lugar extremadamente relevante, porque el lugar que ocupaba Astesiano es un lugar donde la ley y los decretos correspondientes obligan a la policía y a los distintos organismos a colaborar con él. Entonces eso le da una situación de mucho poder, de mucha información. Entonces, eso estuvo discutido, ¿no?, por parte de las autoridades del gobierno, por el secretario de la Presidencia, que no era la persona más significativa como digamos, aquel que estaba destinado a salvaguardar o contener o guardar la vida del presidente, sino del ciudadano que es presidente, que es distinto. Sí, tiene una diferencia. El problema es que Astesiano tenía tarjetas para presentarse como jefe de la seguridad presidencial. Existen resoluciones de la presidencia cuando el presidente viajaba a otro país, viaja acompañado del jefe de la seguridad presidencial. Incluso el propio Astesiano sancionó al número 2 de la Guardia Presidencial. Entonces, si uno sos jerarca, por eso digo que lo grave de esto es que el gobierno ha intentado minimizar una situación. Claro, y además el Ministerio de Interior, creo que en la última comparecencia trabajó muy minuciosamente hablando de figuras que estuvieron y ejemplos de situaciones parecidas durante el gobierno, sobre todo de Mujica. Sí, de Vázquez. Y de Vázquez. Y de Mujica también. De Mujica también, sí. Pero acá hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Porque el Pato Celeste fue lo mismo que Astesiano. No, para nada. Primero, el Pato Celeste no tenía un cargo dentro del gobierno. Yo nunca vi la famosa oficina que supuestamente tenía el Pato Celeste. No la vi, pero no tenía esas funciones. Acá sí, y acá además está comprobado que había una asociación para delinquir porque lo reconoció el propio Astesiano. Y los involucrados, como el número 2 de la Policía Nacional, que es Berriel, que está involucrado, su defensa dice: yo la información se la entregaba porque era el jefe de la Guardia de Seguridad Presidencial, ¿no? Entonces, hay una asociación para delinquir que se monta en la Torre Ejecutiva, que tiene reuniones en la Torre Ejecutiva, ¿no? Esto es grave. Cuando se pidieron... ¿Cuál es la alternativa, perdón que te interrumpa, la alternativa de que el presidente de la República, no puede estar en todo, ¿no?, pero que el presidente de la República, el prosecretario, el secretario y secretariado de la presidencia puedan haber ignorado ese movimiento ahí? Bueno, ese es el tema que está en el fondo del asunto, ¿no? Yo creo que hay gente que dejó hacer y hay otra gente que es cómplice. Y entonces lo que tenemos que descubrir quiénes fueron los que fueron por omisión o por acción. Yo en esto estoy de acuerdo con lo que dice el intendente Besosi, que dice, bueno, no puede ser que el entorno presidencial nadie se haga cargo de esta situación. Sí, yo se lo he planteado a Camís, se lo he planteado a Sebastián da Silva y nada, y dice que está todo bien porque fue juzgado y porque salió de la casa presidencial
fue detenido y porque, bueno, arreglaron ese acuerdo de 4 años, ¿no? Por supuesto, que es el reconocimiento de los delitos. Sí, pero no se ahondó. Y después aparece toda la pelea en fiscalía que tiene unas tonalidades políticas muy fuertes. ¿Tú me puedes explicar algo de eso? No, yo tampoco lo entiendo. ¿No? No lo entiendo y me preocupa. Me preocupa mucho, porque yo lo que creo es que estamos frente Porque a un caso complejo. La política está incursionando e influyendo en la justicia de una forma... No, yo no creo que la política incida en la justicia. ¿Y qué es eso entonces? Me parece que lo que ha pasado es que teníamos una fiscal con un alto perfil mediático. Esa fiscal tuvo un conjunto de declaraciones que, a ver, creo que no dejaban tranquilo a nadie, o sea, no daba garantías a nadie, ¿no? Recordemos que la fiscal arrancó diciendo que solo se iba a recuperar el 2% de lo que había en el celular, después que no, que era el 100%, pero resulta que después nos enteramos que no era el 100% porque la fiscal había aceptado que las comunicaciones entre el presidente y Astesiano no estuvieran, a pedido de la presidencia. Uno de los celulares. Uno de los celulares. Pero a pedido de la presidencia, según la fiscal, luego la presidencia dice que no pidió nada, ¿no? Y entonces quedó como una mala interpretación de transmisión. Es muy raro que cuando uno estamos en un proceso, bueno, la fiscalía, que tiene autonomía técnica, tiene que establecer los criterios y si excluye algo es porque no es necesario para el caso en sí. Decidirlo antes, sin analizarlo, me parece que es un error. Y después se dio esa situación de idas y venidas, de licencia. Yo aspiro, que creo que lo que aspiramos todos los ciudadanos honestos, es que ahora que hay una nueva fiscal, se trabaje con seriedad, con recato, porque estamos en un hecho grave, estamos hablando de alguien que está muy cerca al presidente. Yo creo que el presidente cometió el error de minimizar el asunto. Esto es manija, esto no sé qué. Bueno, lo que está demostrado es que Astesiano reconoció los delitos, 4 delitos de los cuales están tipificados en lo que es corrupción. Es una asociación para delinquir y lo importante, me parece, para todos, sin importar lo que votemos, es que si es una asociación es más de uno. Y entonces, ¿dónde están? Ahora, y lo según busquemos. el ministro de Interior, esto empezó en el 2013. Lo de los pasaportes. Lo de los pasaportes. Eso también yo no tengo ningún reparo en decirlo. Es verdad, efectivamente, había una banda que hacía, por medio de determinados manejos, sacaba pasaportes uruguayos, ¿no? Que todavía no está claro cuál era el fin último. Esa banda de criminales existía en el país, como existen bandas de narcotráfico en el país, y la policía cuando las encuentra, por supuesto, y cuando las encuentra las detiene. Con respecto a eso, no hay ningún problema. Se desarticuló una banda, está muy bien. Acá el problema es el vínculo que tenía esta banda con alguien en el gobierno, y con alguien muy cercano al poder, y con alguien que utilizaba ese lugar para favores personales, para arreglar determinadas cosas y para beneficiar a terceros. Entonces, acá lo que me parece que hay que despejar una cosa, que existía una banda de pasaportes, existió, se la investigó en determinado momento y no se encontraron pruebas para llevarlo. Finalmente, después, posteriormente, y gracias al COVID, se descubre la banda, porque eso me parece es importante. Porque ¿cómo surge la situación? Bueno, como los rusos, supuestos rusos uruguayos, no podían venir al país a hacer los trámites por el COVID, porque estaban cerradas las fronteras, intentaron hacer los trámites en la Embajada de México. Y ahí en el Consulado de México donde surgen las dudas y por eso se investiga y se descalabra la banda. Consulado de México, uruguayo. Uruguayo. Entonces, cuando trataron de hacer los trámites allá porque no podían venir al país, surge este problema. Entonces, ahí se genera la investigación y en la investigación se descubre que esta banda tenía relación con Astesiano, ¿verdad? Y ahí comienza el episodio Astesiano, que es el episodio de corrupción, yo diría, más importante de los últimos tiempos por el lugar estratégico en el que estaba, porque las reuniones estaban ahí y porque todavía hay dudas que yo siento que merecen dar una respuesta clara. El presidente dijo, todo el que entra a la torre ejecutiva es registrado. Ahora, hay periodistas, colegas tuyos, Raquel, que hicieron solicitudes, nosotros también, y no nos han dado respuesta. Nosotros pedimos quiénes entraron a la torre ejecutiva a entrevistarse con Astesiano. Esa información desapareció, no está. Entonces todos sabemos, hasta los propios periodistas que cubren la torre ejecutiva, que cuando yo si voy ahora a una reunión en la torre ejecutiva, entrego mi cédula. Y digo a dónde voy y me dan un carnet para el piso al que voy. Entonces, ¿cómo puede ser que ese registro no esté? Yo he visto gente que no da su cédula, pero no sé si serán ministros o... Bueno, ministros obviamente son del Poder no, Ejecutivo, pero claro. Toda visita... Toda visita, fuera de los funcionarios que están trabajando allí, obviamente. Pero entonces, vienen a reunirse con Astesiano al 4º piso y no quedan registrados. Bueno, este es un problema. Yo aspiro que se llegue a la verdad. Y que todo parece lo que está relacionado... Parece que se hubiera silenciado todo, ¿no? Porque... Bueno, bajó el tono mediático, sí. Pero no la preocupación, me parece, republicana y ciudadana, de que esto se llegue hasta el fondo y que todos los responsables paguen las consecuencias. Como que nos estamos desdibujando
de cómo éramos o cómo creíamos que éramos los uruguayos, o realmente estamos reconociendo y conociendo cómo realmente somos. Es que es bastante más triste, ¿no? Puede ser, sí. Yo creo que no. Yo creo que el Uruguay, yo creo firmemente que tenemos un sistema político muy sano. Eso no quiere decir que no pueda tener problemas, ni que tengamos las vacunas contra todos. Yo no creo esa situación. Pero sí creo que el problema es la actitud que uno asume cuando se enfrenta a una situación de esta. Y es la crítica más grande política que le hago al gobierno. Porque frente a una situación de esta, el gobierno lo que hizo fue intentar minimizarlo al máximo posible y decir, no tengo responsabilidad. No, usted tiene mucha responsabilidad en haber puesto a esta persona ahí, sabía quién era esta persona, los antecedentes que tenía, igual de todas maneras le dio ese poder, y además dejó hacer un conjunto de cosas que yo creo que hay que tratar de evitarlo, porque para mantener el Uruguay como está, yo miro la región, miro Europa y veo los casos de corrupción que son horribles. Pero para mantenerlo es que nosotros tenemos que lograr una cuestión muy importante, y es que nosotros somos implacables con estas cosas. Y que cuando sucede, no las minimizamos, no decimos que es manija ni es humo. No, nos preocupamos y nos ocupamos para que esto no pase más. ¿Se puede aplicar acá? Yo creo que es muy distinto lo de Sendic. Sendic cometió errores de gestión pública porque utilizó una tarjeta corporativa para pagar sus viáticos en el exterior para otras cosas. Y entonces, por más que el monto haya sido muy pequeño... Está bien, pero eso representó la renuncia de un vicepresidente. Por supuesto, nada más ni nada menos. Entonces, a mí me parece que ahí hay una vara bastante importante colocada en términos de las cosas que no debemos... A mí en el mundo me dicen, pero ¿es verdad que ustedes hicieron renunciar a un vicepresidente porque gastó $9.000 durante 8 años? Se habla de 900, se habla de cifras muy importantes. No, eso dicen algunos manijeros que... les gusta hablar muy a la liviana, que hablan del acuerdo que firmó Arbeleche, porque Arbeleche reconoció que era un buen acuerdo, en el cual ANCAP canceló una deuda que tenía con PDVSA de $800 millones, ¿no? Una deuda que es muy sencilla. Cuando tú vendes combustible, o cualquier empresa en el Uruguay, o si yo quiero comprar una casa, ¿verdad? Me endeudo por tantos años. Bueno, ANCAP se había endeudado con PDVSA por 20 años, a una tasa de interés muy baja, para vender combustible, y con las ganancias de ese combustible hacer las obras que hizo, la regasificadora y otras inversiones que hizo ANCAP, que pueden ser cuestionables algunas. Nunca. La regasificadora terminó pasando lo que pasó, pero todo el proceso de reconversión de la refinería de La Teja se hizo, ¿no? Y esos son $300 millones que se hicieron. Y después llegó un momento en donde PDVSA necesitaba dinero y estableció una negociación y dijo, bueno, si en vez de pagarme en 20 años me lo pagás ahora, te hago un descuento de $250 millones. Y Arbeleche, que estaba en el ministerio trabajando en la unidad de deuda, lo ha reconocido incluso en la justicia la ministra actual Arbeleche, que fue un buen acuerdo para el país. Porque lo que hicimos fue capitalizar ANCAP para cancelar esa deuda que era 20 años para pagar mucho menos. Entonces, ahí no hay ninguna cuestión de corrupción, ¿no? Después se puede discutir la utilización de la tarjeta, se puede discutir incluso si la gestión, por ejemplo, se cometió errores. Yo creo que hubo muchos errores de gestión en ANCAP, ¿no? Por ejemplo, la situación de lo que fue la situación del Portland, otras situaciones, inversiones que, bueno, no fueron del todo redituables para el país y ocasionó dificultades. Pero nuevamente está esa negociación en ciernes ahí, del Portland. Bueno, sí, porque el Portland es un problema para el Uruguay porque lamentablemente tenemos 3 empresas que están compitiendo con ANCAP y ANCAP no es muy eficiente porque tiene una tecnología muy atrasada, porque no se reconvirtió toda la planta, ¿verdad? Ahora, acá hay 2 elementos que son importantes y que es mi mirada sobre lo que está sucediendo hoy. Las reservas son propiedad de ANCAP, de Piedra Caliza, que es un activo estratégico del Estado. ¿Y por qué el gobierno las coloca ahora como posibilidad de venta y hay empresas regionales que quieren acceder? Bueno, porque la región está necesitando Piedra Caliza. Entonces, mi crítica es, ¿por qué no hacer ese negocio en propiedad de ANCAP y por qué cederlo para que sea un privado? El gobierno entiende que no hay recursos para invertir de ANCAP y por tanto entiende que la mejor manera es licitarlos y que el negocio lo haga un privado. A mí me gustaría que lo hiciera ANCAP. Lo mismo Conoce, ¿no? Bueno, con eso tenemos una situación distinta, ¿no? Porque, pero eso surgió a ver si estoy equivocada yo, en los gobiernos del Frente, ¿no? En los acuerdos públicos-privados. Sí, nosotros no tenemos diferencias con respecto a que haya acuerdos públicos-privados. Por ejemplo, todo el cambio de la matriz energética en este país
UTE no tenía los recursos suficientes y convocó a privados para que realicen inversiones, ¿no? Y hemos hecho un cambio muy importante en la matriz energética. Entonces, acá la discusión no es negro o blanco. O sea, no es que todo lo tiene que hacer el Estado. El medio ambiente está hackeado también Sin lugar a dudas. por ese tipo de acuerdos. Inclusive eso que tú decís de comprarle a los generadores de energía alternativo con un precio X, Sí. también fue una decisión unánime del Por Parlamento. supuesto. Bien, el otro día estuve conversando con el diputado Lust, que va a Sí. sacar, pretende tener Sí. un partido partido político. constitucional ambientalista. Sí. Y hablando en profundidad, hay muchos problemas. El agua es un problema, Sí. la contaminación es un problema que muchas veces se silencia por no tener respuestas o por no querer. Antes de, cuando tú te sentabas, me decías, la contaminación es tal, Raquel, en el mundo, que los peces en general Sí. tienen una cantidad de plástico, ¿no? En su organismo, En su porque organismo. bueno, tenemos un continente de plástico Sí. en el mundo. Entonces acá tenemos un desafío ambiental gigantesco. Y el Uruguay no escapa a esa situación. Por eso los chinos se asociaron con los venezolanos. Mirá las cosas que te voy a decir yo más graciosas. Con los venezolanos para en el 2028, 2028 instalar una base en la Luna. A los venezolanos, ¿no? Cuando acá pensamos que está todo perdido. No. ¿Y por qué? Porque quieren marchar adelante en la conquista de nuevos planetas, porque se ve que este está muy hackeado, ¿no? No, yo creo que sí, el cambio climático Y existe. la industria china, imagínate lo Sí. que ha hecho. Y hay una reconversión en ciernes de ir a las tecnologías verdes. Europa acaba de Sí. anunciar inversiones ¿Para el multimillonarias. hidrógeno verde? No, sí, hidrógeno y todo. A Porque ver, el hidrógeno también, aprendí el otro día con Luz, cómo es la parte del hidrógeno, es una gran contaminación para el país, la zona que lo haga, que lo produzca. bueno, yo ahí tengo diferencias. ¿Ah, sí? Sí, sí. A ver, hay varias cosas, Raquel. Primero, el cambio climático existe, está presente, hay que generar políticas para mitigarlo, precisamos cambiar un modelo productivo que está basado en que todo es inagotable. Ese es el modelo productivo del mundo, que dice que todo es inagotable. Pero ese es el capitalismo, ¿no? Por eso, y estamos llegando a los límites, en algunos casos, a los límites. Es un sistema que se reproduce, para citarte el Papa, que A no ver, tiene nada que ver con sí, esto. no, tiene mucho que ver. Hablaba ayer por Pascua de que le preguntaba a un periodista argentino que cómo está creciendo la derecha en el mundo. Y entonces él decía, me pareció tan simpático, ¿por qué es centrípeto? ¿Y qué es centrípeto? La derecha, ¿por qué? Porque la derecha no se renueva, no es centrífuga, se acumula y estalla. Y bueno, ¿y sabés la respuesta de él cuál fue? Lo único que hay, la única salida, no fue rezar más o dejar de comer carne o lo que fuera, justicia social. Sin lugar a dudas. Y en ese sentido Por eso también le dicen que es comunista. No, la Que él justicia dice, no, mucho más amplio todavía. Y hay que yo leo tal capítulo de la Biblia. y por supuesto, y ahí yo creo que la visión cristiana del mundo es una visión muy compartible. Sí. Que tiene que ver justamente con la solidaridad, con pensar en ponerse en el lugar del otro. Tenía hambre, tú lo mitigaste. Tenía sed, ¿no? Exacto. Entonces, lo que precisamos es justicia ambiental también. O sea, la justicia social también es llevarla al ambiente, porque hay grandes contaminadores en el mundo que hoy nos dan cátedra de cómo hay que hacer para no contaminar el mundo, después que ellos lo contaminaron. Los países ricos han hecho estragos. Y en ese sentido nosotros tenemos que ver cómo mitigamos el cambio climático, cómo generamos un uso razonable de los recursos naturales para que efectivamente el impacto no sea tan negativo. Y ahí hay un gran desafío. Yo creo que las nuevas generaciones son mucho más conscientes en términos ambientales. Sí, ojalá tengan tiempo. Bueno, porque cuando hablamos de es la nuevas tarea. generaciones estamos hablando de acá, de los 8 para arriba, Sí, los sí, 8 años. por supuesto. Esos tienen otra cabeza. Porque ha avanzado de una manera distinta, hoy estamos más preocupados por qué comemos, cómo se produce eso. Entonces se está agotando ese modelo que dice que los recursos son infinitos y que podemos hacer cualquier cosa. Por suerte, hemos luchado muchísimo tiempo en contra de esas ideas
Y ahora esas ideas se están empezando a demostrarnos porque hay un límite. El planeta nos está Claro. diciendo hasta acá llegamos. Pero el Frente cuando llega, en todas las oportunidades, ejerce, no intenta cambiar el sistema. El Frente aplica lo que creo, no sé quién lo decía, si era Mujica o quién, un capitalismo bueno. Bueno, porque ese es el acuerdo del Frente Amplio, pero el Frente Amplio hizo una reconversión de la matriz energética que le ha aportado muchísimo. El 90% de la energía eléctrica de este país es con energías renovables. Toda la política de protección ambiental y la ley de ordenamiento territorial para que no se pueda hacer cualquier cosa, porteras adentro, que puedan erosionar la tierra o que puedan generar por la vía de... porque yo no puedo tirar glifosato en cualquier lado porque el predio es mío. Uno de ¿verdad? los impulsores Glifosato. Sí, fue el propio ministro Mujica cuando era ministro, ¿te acordás? de No, eso? no lo impulsó. Nosotros hicimos que se hiciera un uso racional de ese fertilizante, de los fertilizantes y también de los pesticidas. Y después se intentó con el próximo ministro, a ver si me ayudás, que también fue diputado y senador de ustedes, del MPP. Agassi. Agassi. Te iba a decir el flaco, pero me parecía El flaco Agassi. una falta de respeto. No, el flaco lo conoce todo el mundo. Él intentó, me acuerdo, pero clarito, son 40 años haciendo esto, intentó la no extranjerización de la tierra, para darlo así como un titular. Sí. No se pudo. No, porque la tierra es privada. El arroz es de los brasileros, la carne, idem. O sea, ¿qué producimos nosotros? Estamos importando verduras, frutas. Bueno, hoy estamos importando frutas y verduras porque tenemos el problema de la sequía Bueno. que destruyó, ¿no? Entonces hay que dejarlo un poco aparte. Sí, pero eso es... ¿Sabes cuál es el problema? Pero se dan estas cuestiones que son paradójicas, ¿verdad? Sí. Y contradictorias. ¿Por qué? Porque si tú sos propietaria de una vivienda rural o urbana, se lo puedes vender a quien tú quieras. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho dice que si tú eres propietario de eso, Claro. se lo puede vender a quien te lo quiera comprar. Lógico. Entonces, ¿cómo yo combato la extranjerización sin ir en contra del Estado de Derecho prohibiendo la determinada venta? No puedo hacerlo. Sí que puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, puedo tratar de que no se pierdan tantos productores, que no tengan que vender esa tierra, con políticas diferenciales del Ministerio de Ganadería, como se hicieron para la lechería, para la producción familiar, que hoy lamentablemente el gobierno recortó el 90% de esos programas. ¿Con qué? Con colonización, Raquel. Colonización. comprar también. Se compró. No. En este gobierno creo que se limitó la compra. Le quitaron, fundieron colonización. Por eso. Le quitaron todos los recursos Todos a los colonización. recursos, por eso te decía. Entonces, ese es el camino que tiene el Estado, sin afectar el Estado de Derecho, para tener políticas. Una es que los productores que están no se fundan, ¿verdad? Asistirlos para que se puedan desarrollar. Abrir nuevos mercados. Abrimos el mercado China, creamos la trazabilidad ganadera, generamos un montón de mecanismos que le dieron a los productores oportunidades. Generamos además que el Banco República diéramos préstamos mejores para la reconversión. Hoy el agro uruguayo, uno mira lo que pasó en el agro uruguayo en 15 años, y la tecnificación, la incorporación de tecnología, de innovación es brutal. Y eso es una política de contención, de nacionalización de nuestros recursos, naturalmente. Después colonización, que generó, ¿sabes cuánta tierra entregó colonización, compró colonización en lo que va de este gobierno? 200 hectáreas. 200. 150.000 hectáreas durante el gobierno del Frente Amplio. Se compraron en colonización y Eso se lo escuché distribuyeron. por integrante de colonización del Frente Amplio, Claro. que también fue ministro. También, claro, Berterreche. Entonces, Bien que nos peleábamos con bueno, por discutíamos. supuesto. Y eso es Y la eso- historia. y eso es la lo que hay que democracia. hacer. Pero claro, esta es acordate lo que fue la discusión yo de ya ahora, la ley de después riego. esto, con cosas que me has dicho, yo ya tengo más elementos para pensar. Y seguramente algo de lo que yo he dicho también te hará Por pensar. supuesto, sin lugar a duda, el Eso intercambio. es, La claro. democracia es la gestión de las diferencias. Claro. Pero fíjate, la ley de riego, que se discutió, incluso hubieron ciudadanos uruguayos que intentaron impugnar la ley de riego. Sí. Y era un instrumento, fijémonos lo que le pasó ahora con la sequía, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos pensar el agua, por supuesto que el agua hay que cuidarla, por supuesto que hay que hacer las cuestiones precautorias en los recursos. Ahora, cuando vos tenés un predio regado y un predio sin regar, la productividad del predio es mayor. Entonces, nosotros no podemos permitir, y esta es la discusión que tuvimos cuando la ley de riego, que solo tengan sistema de riego los grandes productores. Tenemos que generar políticas para que los pequeños productores también tengan eso. Y a su vez ir generando que nuestra matriz productiva cambie. Yo creo que hay que hacer un cambio de chip en la cabeza de muchos, en donde el sector primario, que es el sector agroexportador,
¿verdad? El más fuerte. El más fuerte. El que empuja la economía uruguaya. Empuja, sin lugar a dudas, porque somos un país agroexportador. Sin lugar a dudas. Pero el sector primario también es posible industrializarlo. Porque una semilla... Yo creí que era aumentarle un poco los impuestos. Bueno, también, pero que produzcan más. En la medida que si producen más van a pagar más impuestos, ¿verdad? Va a haber un excedente mayor. Pero ¿qué quiere decir con esto? A veces cuando pensamos, el Uruguay se tiene que industrializar. Pensamos en chimeneas y en fábricas. Y la industrialización en el siglo XXI es con laboratorios. Una semilla es un dispositivo tecnológico. Los productores granjeros del Uruguay, que ahora han aumentado su endeudamiento en un 40%, por las políticas del actual gobierno, y venden tomate, ¿cuál es su camino? Su camino es mañana vender semillas de tomate, no vender los tomates. ¿Te acordás cuando la época de Monsanto, no? Por supuesto. En Estados Unidos, empezando, ¿no? Que tenían, no sé si siguen teniendo, como una policía de las semillas. Por supuesto, porque eso es clave. Si las semillas son ajenas, esto cuando en los 60 se cantaban si las vaquitas son ajenas. Sí, si las semillas son las semillas son ajenas estamos fritos. Entonces, ahí hay un tema y un concepto nacional. Claro, de aunque pensar, nunca se tiraron al agua, qué poco le gusta a los políticos tirarse al agua. ¿En qué sentido? Y que no hicieron nada con la pesca, Dios mío. Jamás, bueno, al contrario. No, pero un gran buco de aquel señor que se hizo amigo. Yo creo que le regaló la banda presidencial a... Por supuesto. ¿Y qué pasó? A Mujica. ¿Cómo se llama ese señor? Sí. Fripur. Los Fernández. Fernández. Que se trató de defender esa industria y una vez que cayó esa industria, la pesca quedaba a la deriva. Ha caído la producción pesquera del Uruguay enormemente. ¿Qué logramos? Un incremento en nuestra plataforma continental. Tenemos muchos recursos, tenemos que ver cómo la pesca se desarrolla. El problema es, Raquel, que nosotros necesitamos que el Uruguay avance a ser un país agrointeligente. Y para eso, y eso algunos dicen, no, eso es imposible, no es imposible. ¿Sabes cuál es el segundo país del mundo en valor agropecuario? En exportaciones de valor agropecuario, no de volumen, de valor. ¿Seremos nosotros? No, Holanda. Holanda. Que tiene la superficie de Tacuarembó. Sí. Porque los holandeses venden semillas, no venden tomate. Pero viste que no podés ni respirar, recorres Holanda de un lado para otro, no, el olor a los contenedores que contienen y dónde después la tiran, las necesidades de sus vacas maravillosas. Bueno, por eso, pero ahí hay situaciones. El tema es cómo tú lo manejas. Yo lo que te quiero decir es, el mundo avanza a requerir mucho más alimento. La FAO estima que la superficie para producir alimentos en América Latina se va a duplicar en los próximos 20 años, que va a tener que cuatriplicar la cantidad de alimentos porque la población mundial lo va a demandar. Sí. Entonces, el problema es si nosotros nos vamos a seguir ubicando en ser productores de alimentos o ser productores de genética animal y productores de semilla, de tecnología. ¿Qué vamos a hacer con los peces? Que nos sigan robando la... No, y también hay que hacerlo. Yo en eso comparto, por ejemplo... debería haber un solo uruguayo ahí sin trabajo. Pero por supuesto, lo que pasa es que ahí tenés otras dificultades. Algunas culturales, en este país no se come pescado. Digamos la verdad. No importemos. No, pero digamos la verdad. Hay un conjunto de especies que nosotros no tenemos el conocimiento para trabajar en ellas. Y yo creo que eso tiene que ser una causa nacional. A mí me invitaron... Pero eso, ahí también la ciencia se tiene que aplicar. Bueno, a mí me invitaron recientemente a un trabajo que llevó adelante el conjunto de empresas pesqueras que le encargaron a una institución muy relevante que hiciera un estudio económico sobre cuáles eran las oportunidades y una serie de recomendaciones. Y me invitaron a comentar ese estudio recientemente, fue en el Parlamento de la República, ¿verdad? Ceres es la institución que hizo ese informe, donde plantea una hoja de ruta de qué cosas hacer. Entre ellas, por ejemplo, que nosotros tenemos que reconvertir la flota pesquera. Tenemos unos barcos que, en realidad, tienen una tecnología extremadamente atrasada. Ahora, ¿cómo hacemos para reconvertir la flota pesquera? Y bueno, vamos a tener que generar créditos blandos para que haya una reconversión de la flota pesquera. Vamos a tener que incorporar dentro de nuestra política exterior que no solo vendemos vacas. Oíme, querido, hace 40 años yo estoy trabajando, en 1983. En 1984, al primer senador de la República, que luego es presidente de la República, doctor Jorge Valle, le pregunto estos dos temas, que no han sido resueltos por ningún gobierno. A ver. Reforma de la enseñanza, no quiero poner la reforma de la seguridad social, ahora vamos a hablar, reforma de la enseñanza y pesca. Y por esos dos temas, él me puso las cocardas, me habló tan mal,
Yo seguí siendo amiga, pero lo principal entre nosotros dos era pelearnos. O sea, por supuesto. Pelearnos no, discutir. Sí, Cada uno, claro. Yo preguntar lo que era molesto. Y Y bueno, es la tarea del periodista. Por suerte hay muchos más periodistas y muchos más periodistas que Mira, hacen cuando lo yo mismo. empecé, un periodista amigo, cuando empecé en las actividades políticas, me dijo, mira, tú tienes que entender lo siguiente, Alejandro. Me dice Alejandro, no Pacha, como me dice el resto. Este amigo, me dice, una entrevista es una lucha entre el periodista y el político para ver quién pone el titular. Más si es un diario. ¿No? Y bueno, y es la YouTube que más o menos busca eso. Es la tarea de la prensa, ¿no? Y yo creo que es la tarea de los periodistas, pero, en el caso como tú, de presionar, hacer las preguntas incómodas. Yo me pondría a llorar hoy. Porque, a ver, ¿cuántos años pasaron? 39. 39 años. Recién empezaba, el gremio de la pesca masivamente llenó el Salón de los Pasos Perdidos en defensa mía. Claro. Y entonces fue muy feo eso. Como yo seguía viviendo en esta casa, que voy a vivir por muy poco tiempo porque también la vendimos, se decía por parte de muchos periodistas que íbamos a ayudar a solidarizarnos con Daruech, que vive en esa casa. No, horrible. Espantoso. Entonces yo me siento, no me siento, yo hago, y los veo y digo, ¿en qué terminaron? Claudicando todos. Sí. Pero sobre todo esto del agua. Mira, el gobierno de Estados Unidos, que es una general a ella, que no me acuerdo el nombre, que es la que se ocupa de Latinoamérica, dice, ¿cómo no nos va a interesar? No dice el patio trasero, ya no lo dice. Tienen el triángulo del uranio, tienen el triángulo del no sé qué país. Del litio. Del litio, del agua. El agua. Acá están viniendo empresas internacionales, vienen por el agua solamente, Por supuesto. porque tienen que enfriar su maquinaria tecnológica. ¿Eso es inversión? ¿Eso es avance tecnológico para el país? Yo me lo pregunto. Bueno, yo creo que no, pero lo que pasa es que si se le dan facilidades para que vengan y no se le dan facilidades a los nacionales, Entonces, si no tenemos una estrategia, y tener una estrategia de desarrollo que priorice el interés nacional, que genere la posibilidad de generar conocimiento e innovación, que cree, por ejemplo, creo que hay que fundar una empresa de biotecnología propiedad del Estado, propiedad del Estado uruguayo. Y si hay actores privados que quieren invertir y asociarse con esa empresa, hay que hacerlo porque el mundo que se viene es el de la biotecnología, porque tenemos que pensar en los bioproductos, porque tenemos que salir de la lógica, digamos, de los combustibles fósiles, porque tenemos que avanzar a otro, y porque nosotros estamos en un contexto y en un lugar ideal para hacerlo. Porque el Uruguay es un país pequeño, pero serio. Es un país pequeño, pero respetado en la región y en el mundo. Entonces, los uruguayos deberíamos tener mucha más conciencia, y el sistema político primero, de ser muy responsable en las cosas que hacemos. Por ejemplo, en un mundo que está lleno de conflictos, y América Latina tiene algunos también, el Uruguay tiene que ser... Está por poner Chile, bueno, la ley marcial, bueno, para controlar las bandas. Sí, las bandas un lío. Yo acabo de venir de Santiago y tienen un lío muy complicado. Sí. Entonces, pero el Uruguay, en vez de andar diciendo quién es democracia, quién es no, este es más demócrata, este es menos demócrata, quién es más o menos, el Uruguay tiene que ser un lugar en donde nosotros podamos convocar a los que tienen problemas en la región a que dialoguen. Y esto es muy importante. Esto yo lo hablé con una persona que yo diría es uno de los grandes de la política nacional, ¿verdad? Que fue canciller en su momento y que fue, de alguna manera, alguien que tuvo una visión muy amplia y es el que convenció a Julio María Sanguinetti en su primer gobierno de que tenía que restablecer las relaciones diplomáticas con China. ¿No? Y entonces nosotros tenemos que, nosotros tenemos que volver... ¿Ese señor? ¿Quién es ese señor? Estuve con Grosses Piel en su momento. En su momento. Yo lo nombro cada rato, Grosses Piel. Bueno. Grosses Piel me adelantó hace 40 años que en el mundo lo que íbamos a tener eran focos localizados y pequeños, pero muchos, de guerras. Por supuesto, entonces el país tiene que ser un país de paz, tiene que ser un país de diálogo, tiene que ser un lugar en donde el Uruguay participe para que haya soluciones a conflictos de manera dialogada y no tenemos que tomar partidos por uno y otro. ¿No sabés que no va a haber política dentro de un tiempo? ¿Por qué no? Va a haber, yo confío en eso. Solamente va a haber quienes estén a favor del libre mercado y los socialistas, o los que se consideren o se autodenominen. ¿Sabés que sí? Pensalo.
Yo creo que el mundo está en una transición. Como que... ¿Sabes cuál es el debate? No sé si es blanco, colorado. Yo me identifico con esto, yo con esto. Fíjate vos que Orsi viene con los patriotas. Con la patriada. La patriada. No, ¿Qué es la patriada? Y la patriada es un espacio donde se están sumando muchos ciudadanos uruguayos que ven que Yamandu Orsi puede conducir este país. Blancos y colorados. Blancos, colorados, algunos frentistas desencantados también que están ahí. Frentistas desencantados. Bueno, si los frentistas desencantados fueron los que le dieron fuerza a Manini. No solo Manini, pero sí. Bueno, y al Partido algunos Nacional. Sí, porque algunos porque el Partido Colorado no está prometieron, muy bien pero ni se ha recuperado. No se ha recuperado. Pero acá, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el futuro que le ofrecemos a los uruguayos? Yo pienso todo esto, yo hago política porque quiero dejarle un país mejor a mis hijas. ¿Qué tienen ahora qué edad? Ahora una va a cumplir 14 años ¿La otra? y la otra va a cumplir 12 años. Sí. ¿Verdad? Entonces yo le quiero hacer un país mejor a mis hijas. Y sé que la tarea es tratar de no resolver todos los problemas, pero sí los que podemos resolver. ¿Sabes? El otro día estuve hablando acá de algunos temas y el colibrí, cuando se produce un incendio en la selva, va con su piquito con una gotita. Bueno. Y entonces el elefante le dice, yo qué sé, te lo hago breve porque yo no soy bien buena para los cuentos, pero ¿por qué tanto esfuerzo? Si vos y yo hago mi parte. Exacto. Cada uno tiene que hacer su parte. Por eso hay que alejarse de esas formas de hacer política que niegan las ideas de otros. Yo tengo mis ideas y mis valores, pero quiero compartirlas, intercambiarlas, ver qué otras ideas hay con otros que piensan distinto y empujar el Uruguay para que avance. Eso, hay quienes piensan que dialogar es una señal de debilidad. Y yo digo, los débiles son los que no se animan a dialogar. Lógico. Porque cuando tú no estás convencido de cuáles son tus ideas, tus principios y tus valores, es que no quieres hablar con el que piensa distinto. Cuando tú sales a criticar a la intendenta, a la cosa iba a decir, a mí me dirán la Darbesh, la intendenta Cose, con todo respeto, por el festival ese, ¿es porque no hubo discusión interna o estamos ya en campaña política? No, ninguna de las dos. Ninguna de las no dos. me niegues, ya que tengo muchos años. No, ninguna de las dos. Yo dije lo que yo pensaba. Para mí ahí empezó la campaña política del 31. No. Vos decís que no te das tanto parche, no te batís el parche. No tengo bueno, tanto. yo puedo. No, además yo tengo una excelente relación con Carolina. ¿Por qué no? ¿Sí? La conozco hace muchísimo tiempo, trabajamos juntos en muchos temas. Es una mujer valiente y es una mujer muy firme y muy sólida en las cosas que hace. Muy sólida en las cosas que hace. Yo simplemente, no fue una crítica a Carolina, aunque en parte es una crítica. A mí me consultaron sobre la situación de los eventos y yo lo que dije es que yo comparto las políticas culturales de democratización de la cultura, porque yo soy un hijo de esas políticas. Porque yo me crié en la Gruta de Lourdes, en el barrio municipal, en una familia muy pobre, y el acceso a la cultura que tuve fue gracias a que la Intendencia de Montevideo, gobernada primero por Tabaré Vázquez y luego Mariano Arana, generar una serie de democratización del espacio de la cultura, donde yo puedo ver artistas, porque mis padres no me podían pagar una entrada, que iban a los barrios. Entonces yo defiendo eso, no solo para la gente, sino por los artistas, que hay que protegerlos, hay que cuidarlos y hay que darle espacio. A mí me dijeron, bueno, no, pero la situación del Calle del Ali, yo dije, yo no cuestiono ni el Calle del Ali, porque cada uno está muy bien, si cobra eso, cobra eso. Yo lo que dije es que me parecía era un poco elevado. Y que quizás con ese dinero se podía contratar más artistas nacionales para hacer más cosas. Ese fue mi comentario, algunos lo malinterpretaron como que eso era una crítica. No, como ya a los poquitos días hizo un festival en Canelones con todos artistas nacionales, pensé que era como el que le habías dado el pie. Mirá que... No, bueno, eso está muy bien. Y estuvo muy bien ese evento y yo los comparto. Lo que digo es que cuando uno está en el Estado, ¿verdad? Cuando administra plata que no es de uno tiene que ser muy cuidadoso en cómo utiliza esos recursos. Y yo di mi opinión personal en este sentido. Me dijeron, ¿y usted qué haría? Y yo dije, bueno, yo hubiese hecho esto. En este caso la Intendencia decidió hacer otra cosa. Bienvenido sea y cada uno defenderá lo que... la primera. Hace años le dije a Orsi, me fui a entrevistar, estaban de viaje para Europa para conseguir inversores o no sé qué, y fui a entrevistarlo, él se iba, no es que venía. Y lo miré así serio, y le digo, Orsi, ¿tú sabés que vas a poder llegar a ser presidente? Y hoy le digo al Pacha, ¿sabés que podés ser el próximo intendente? No, creo que no.
Hay otra. Pero, No. ¿cómo le van a decir una mujer que es como Mirta Legrand? ¡Da suerte! Sin lugar a dudas. No te caigas, no me se caigo, mueve, no me se caigo. mueve, no. Sin lugar a dudas. Te caíste casi de la emoción. Me moviste la silla, me moviste. Te moví la silla. No, no sé, no lo sé. Pero no vos está sabés que dentro sí. de mis objetivos iniciales. Mi objetivo hoy Me es parece que sí. Bueno, Bueno, lo tomás. el tiempo. ¿Eh? El tiempo dirá. Tiempo al tiempo. Sí. Tiempo al tiempo. Pero nada, a mí me parece que lo que precisa el Uruguay es volver a creer, es volver a tener esperanza. Yo siento que estamos muy desesperanzados, Hay muy mucho suicidio, mucha mucho violencia, problema en la sociedad. mucha enemistad. y la gente no sabe bien. No salimos de la pandemia como No. algunos ilusionábamos, No. ¿no? Decíamos, vamos a salir mejores personas, mejor sociedad. No, con Lo que más pasa que- inequidades salimos. Y sí, y además hay un mundo muy complejo y de incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Entendés? ¿O cuál es tu comprensión de lo que pasa entre Ucrania y Rusia? Es difícil de ver lo que está sucediendo, pero para mí lo que se está debatiendo en el mundo hoy es quién va a organizar las actividades comerciales de lo nuevo, quién va a regular la inteligencia artificial, la biotecnología, la bioseguridad, qué instituciones van a prevalecer en el futuro, cuál va a ser la moneda de transacción mundial. Entonces, lo que está sucediendo en el mundo es que China, Estados Unidos y Rusia están en esa pelea global por decidir lo que va a pasar en el futuro. China reúne a gente, a países, ¿no? Que han sido incompatibles y han estado en guerra. ¿Qué fue el otro día? Arabia Saudita con no sé quién más. Y ahí- Irán, me parece que era, con China. Y Irán ahí- y Arabia Saudita. y Ahí ahí- está, Irán y Arabia Saudita. A mí me surge la convicción, más fuerte aún, que nosotros tenemos que apostar a la integración latinoamericana, porque tenemos que ser una voz en ese concierto mundial. Tenemos que estar en esa Más mesa. que está Lula, que es una potencia Bueno, mundial, por más que esté mal Brasil y Pero eso hay que hacerlo. económicamente. Y yo creo que esta generación tiene que concretar efectivamente que América Latina tenga la posibilidad. Mira, te voy a poner un dato escalofriante. América Latina es el 8% de la población mundial. Pusimos el 30% de los muertos del COVID. El 30%. ¿Por qué? Porque no teníamos vacuna, porque competimos entre nosotros para conseguir las vacunas, porque competimos por las mascarillas. Entonces, tenemos que generar efectivamente que América Latina pueda participar de este debate, que es cómo va a ser la inteligencia artificial. ¿Quién va a regular eso? China la quiere regular. El 5G, los cambios que tienen que ver en la biotecnología. Este es el mundo que se viene. Las cuestiones verdes, ¿sabes lo que va a venir? Sí. Un enorme proteccionismo. Ya se está discutiendo en la Unión Europea aplicar impuestos ambientales a los países del tercer mundo. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a ir a negociar eso? Porque son medidas pararancelarias. Entonces nos van a decir, no, ¿Están nosotros defendiendo su mercado ellos o qué? defienden su mercado y además nos quieren imponer a nosotros que nosotros no nos desarrollemos. Claro. ¿No? Y entonces, Eso nos mandan a los finlandeses y se los compra bien acá en el Uruguay. Bueno, y es le lo que ponemos los rieles, le ponemos esto, le damos el agua Bueno. y le compramos la electricidad. sí, está bien. Y yo no creo que esté mal eso. Y lo mismo que OCE, que dice que no tiene plata para eso, o lo mismo que... No, Es lo mismo. no es lo mismo, Raquel. El No es Uruguay lo mismo. debe tener bastante dinero depositado en el exterior por Sí, privados y sí. demás, que si Hay que hubiese generar- negocios importantes, yo no creo que dijeran que no. ¿Pero a ti te parece que una empresa va a poner 2.500 millones de dólares porque no hay negocio? No, hay negocio. Muchas veces... Ellos solos. Por supuesto, tenemos que hacer que el capital nacional invierta y pierda ese miedo a asumir riesgos. Y este es un gran debate. Pero además, yo creo que la forestación en Uruguay, ¿verdad? Porque esto está asociado a esta discusión, la forestación en Uruguay es una actividad productiva más que ocupa el 6% del suelo. El 6%. No estamos en presencia de un monocultivo, como dicen algunos, como mi amigo Luz seguramente dijo aquí. Porque, de eso justamente. No, porque él está muy en contra de la forestación. Está en contra de los monocultivos. Bueno, o sea, bueno, pero si yo tengo el 6%... en un momento fue un monocultivo. No hasta lo fue, que- nunca. Nunca lo fue. ¿Y la soja no fue? Bueno, la soja sí es otra cosa, Ahí pero está. estamos hablando de forestación. Está. Estamos Porque hablando de forestación. acordate que- La forestación ocupa el 6% de la superficie del Uruguay. Ahí está. De 17 millones de hectáreas productivas que tiene el país, el 6% son de la forestación. No es monocultivo. No.
Yo creo que hay que regularla. Voté una ley para limitar que no pueda superar el 10. El tema es en qué terrenos están implantadas las plantaciones. Exactamente. Si están en los mejores, con la mejor agua, entonces tenés que multiplicar ese 6 por 100 más. No, bueno, pero no están en los mejores, porque ¿No? en los últimos 15 años logramos regular mucho. Ay, qué bueno. Y los suelos que son más productivos son producto de la ley de los años 90, que habilitaron que la forestación se ubicara en lugares que no se tenía que haber ubicado, por ejemplo, Soriano. El problema es que eso que se hizo antes, hoy yo no puedo ir a expropiarlo, ¿no? Entonces, por eso yo voté una ley para limitar la forestación. Ni siquiera pusimos un IKEA acá, que vamos a explicarlo a los amigos qué es. Fábrica que le ponen, los daneses le ponen creatividad, de muebles, No hicimos nada de eso. Bueno, pero eso va a venir seguramente. ¿Sí? Seguro, porque si vos no tenés primero la materia prima, no se puede. Esto es como cuando discutíamos con la minería de gran porte. Decían, no, tenemos que tener altos hornos, tenemos que tener siderurgia. Bueno, pero si no tenemos primero la explotación de hierro, no vamos a tener nunca siderurgia. Y no se da todo de una, ¿no? Uno primero desarrolla una actividad, ahora estamos desarrollando celulosa. Yo creo que hay que buscar la posibilidad de ir industrializando cada vez más. Y el gran tema que se va a venir es que seguramente en el futuro sean los bioproductos. Sí. Y los bioproductos van a salir de ahí. Entonces, yo creo que a veces estamos discutiendo cosas... Ejemplificame un bioproducto. ¿Esto es un bioproducto, el vino? No, el vino por supuesto que es un producto natural, pero lo que se está empezando a desarrollar en el mundo, eliminar el plástico a partir de otros materiales que son sustitutivos de los hidrocarburos y que surgen de la biodiversidad que tiene el planeta. Por ejemplo, la celulosa, que ahí también se puede generar hidrógeno. Y se pueden generar otros productos que van surgiendo y que van sustituyendo lo que hoy hacemos todo producto de los hidrocarburos. Porque a veces pensamos, a veces muy simple, los hidrocarburos es la nafta, ¿no? Sí. Es todo lo que nos rodea. Se hace con hidrocarburos. Sí, sí. Pero hoy se están sustituyendo el plástico por otros productos que son de origen natural y que pueden generar esto. El cáñamo, por ejemplo, es un gran aporte para las textiles y el Uruguay avanzó en una revolución y en la institución del cáñamo que tenemos que seguir trabajando para que eso se desarrolle. Entonces me parece que hay oportunidades y hay riesgos también, hay riesgos. Pero me parece que lo que tenemos que hacer es, la única oportunidad que tienen los ciudadanos es que la estrategia de desarrollo de toda esta producción esté en el Estado y no en los privados. Porque los privados vienen a hacer dinero. Y si son transnacionales, más. Hacen dinero y se la llevan, ¿no? Y lo que precisamos es que quede acá. Claro. ¿El Frente Amplio ya tiene estrategia? Bueno, no, estamos elaborando, seguramente en diciembre tengamos un programa, porque vamos a tener un congreso, vamos a discutir precandidaturas y programas. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué tiene el Frente Amplio? El Frente Amplio te escucha. Hemos salido a hablar con todos y todas para ver cuáles son los problemas que nos den su mirada, el sector productivo, el sector agropecuario, la academia, etcétera, etcétera, que nos critiquen qué cosas hicimos mal, porque nosotros no queremos volver al gobierno para hacer más de lo mismo. Son las mismas críticas en todos lados. No sé, hay varias. Hay varias. Sí. Soberbia una. Sí. No recordarlos, no tenerlos en cuenta. O sea, ahora este gobierno tampoco. Y no, porque el gobierno cuenta, pero sí sale el presidente de la República, un gran comunicador, porque se le va a tener que reconocer su don de comunicador, y entonces parece que se está ocupando de todos. Sí, bueno, a ver, pero eso tiene patas cortas, porque cuando tú abrís la heladera y tenés menos, cuando sos industrial y tenés menos oportunidades, cuando sos productor agropecuario y la única oferta del gobierno es que te endeudes, cuando sos granjero y aumentó el endeudamiento un 40% del sector granjero, cuando sos comerciante del litoral y tenés que cerrar porque tenés un tipo de cambio que te está recontra desfavoreciendo, cuando sos exportador y el gobierno con su política cambiaria te está perjudicando, ¿no? Porque eso es lo que está pasando. Entonces te podrán escuchar, pero lo que está pasando en la realidad es que no hay política industrial, que no hay política para los agropecuarios. Pero la reclaman los unos y los otros. Todos la reclaman. El intendente de Paysandú, que va a estar prontito acá, me hizo vibrar, porque él dice, no solamente la gente se va a comprar a la Argentina en cientos de miles de personas y en cientos de miles de dólares o millones, sino que además se están yendo. Y eso a mí, es así. Es impresionante. Y por lo que pasa es que hay una política económica que no está dando cuenta de esa realidad. La ministra se enamora
de los números macroeconómicos, pero la gente la está pasando muy mal. La ministra era parte del equipo de Astori. Era funcionaria del Ministerio de Economía. Funcionaria. Ah, no era del equipo de Astori, yo siempre estuve... Ella era la encargada de la unidad de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ahora es la ministra de Economía y dijo que la juzguemos, en definitiva, por la felicidad de la gente. Y yo digo, la gente está muy mal. Los productores agropecuarios están mal. Los industriales están muy mal. Yo me reúno con los industriales y están viendo cuándo cierran. Los comerciantes tienen problemas. Hay falta de empleo, hay falta de salario, las jubilaciones no avanzan. Entonces la gente va a la... Mira, en la feria, yo voy a la feria cuando puedo, no estoy de actividad, Sí. voy a la feria. Sí, En la feria de Malvin Norte, y me imagino que todos los vecinos lo deben ver en otras ferias, hoy los precios de las frutas y las verduras están al medio kilo. Sí. Porque son tan caros que entonces ponen cuánto vale el medio kilo de pera, cuánto vale el medio kilo de papa. 120 pesos una lechuga. ¿Con qué vive una persona jubilada o un trabajador medio, trabajadora media del Uruguay con esos precios? Pero, Es pero para imposible. eso hay que hacer un cambio profundo. Sí. Por eso te preguntaba por la estrategia. Por del eso, frente. y yo creo que el Frente tiene que volver a no hacer más de lo mismo, haber aprendido de los errores. Mi abuela me decía una cosa, uno se cae para aprender a levantarse. Y yo creo que el Frente Amplio está aprendiendo a levantarse. ¿Le ha costado? Le costó muchísimo, pero fuimos a escuchar dónde están los problemas, estamos trabajando con la gente que tiene problemas y que tiene muchas soluciones. Hay mucha gente en el Uruguay que tiene ideas de qué se puede hacer. Y entonces no solo hay que ir al gesto de escucharlo, hay que incorporar esas ideas en el programa. Para que el programa no sea solo el invento de los 5, 10, 20 o 100 militantes frente amplistas que digan, esta es la solución, esta es la Biblia y yo tengo que ir a convencer a la gente. No, hay que incorporar las demandas de la sociedad y transformarlas en programa político y en un compromiso de que se puedan resolver esos asuntos. ¿Con qué? Con la experiencia de haber hecho cosas muy bien en 15 años, de haber cometido errores para no haber aprendido esos errores y de reconocer también aquellas cosas, aunque sean pocas, que este gobierno ha hecho. La LUC. La LUC. ¿Qué pasa con la LUC? Una cosa bien hecha. No, No, yo no, creo que- me lo no. dicen los senadores del Partido Nacional. no, yo yo- no lo afirmo yo. Pero te lo argumentan perfectamente. Bueno, con la LUC, diría yo, no creo que sea una cosa muy bien hecha, primero por cómo se procesó. Se cambiaron 250 leyes en 90 días en el Parlamento. Yo creo que cuando uno hace las cosas las apuradas, muy difícil que le salga bien. Y por eso adolece de muchos problemas la ley. Y genera algunos marcos que para mí son complicados. Para mí el desalojo exprés es malo. Me podrán decir el gobierno, pero son los menos, pero el que desalojaron es el 100%. Entonces, cuando a vos te dicen que te van a flexibilizar las posibilidades para quienes firmen esos contratos, que van a ser los trabajadores y las trabajadoras más pobres, firman contratos sin garantía y que te pueden echar en 30 días a la calle, bueno, sean 10, para mí es muy malo y hay que eliminarlo. Porque el argumento del gobierno es, no, la gran mayoría firma con la ley anterior. Y ahí va a haber una minoría. Bueno, pero si son 2 uruguayos, es un problema. Bueno, es un poco lo que dicen con la reforma de la seguridad social, ¿no? De que se va a empezar a aplicar dentro de mucho tiempo, muchos años. La mayoría de los artículos de la ley va a afectar dentro de 20 años a los que están trabajando hoy y se van a querer jubilar dentro de 20 años y van a tener una jubilación más baja. Van a trabajar más años y van a cobrar menos. Por tanto, a mí me parece que eso es malo. Y hay algunos artículos, más allá de que esto está en debate ahora, porque todavía no se sabe si va a salir o no, hay unas negociaciones en el gobierno. Hay uno particularmente que me interesa. ¿Cuál de todos? El de las viudas, por ejemplo. Todavía no. No por eso. Ah. Pero digo, que se establezcan limitaciones al acceso a las pensiones a la viudez. No, tremendo. A mí me parece tremendo. Y No, eso se aplica inmediatamente. Mira cómo soy de proactiva. A ver, De que me pueda jubilar y seguir trabajando. Yo no podría seguir trabajando. Por eso no me he jubilado. Bueno, yo creo que hay que cambiar la forma. Porque está eso en la ley. Sí, ya existe la posibilidad de. No, solo los maestros, los No, te educadores. jubilás por una caja, podés trabajar por otra o podés tener algún mecanismo. Ahora, me parece que la Puede idea, ser, puede ser. me imagino la idea, Raquel, es que la gente tiene que trabajar todo el tiempo que quiera y tiene que tener una jubilación digna para cuando se jubile no seguir trabajando Claro. y dedicarse a otras cosas. ¿No? Porque creo que lo que hay que cambiar es el concepto de que uno solo es útil cuando está trabajando. Y no, hay muchas cosas que uno tiene que postergar porque tiene que ir a trabajar. Sí. Y uno sigue siendo Y productivo. generalmente en trabajos que no, Sí, que no te llegan que al no te alma, que llenan. no es tu Pero vocación, bueno, que, en fin. pero me parece que esta reforma
no va a beneficiar a las mayorías y va a ser un problema que habrá que solucionar en el futuro. ¿No sale esta ley? No, ojalá no saliera. ¿Vale? Yo creo que va a salir. Va a salir. Van a ponerse de acuerdo y la van a votar. Porque Manini, que también estuvo acá con nosotros, tiene muchos reparos. Sí, vamos a ver qué es lo que sale de eso, pero Manini la votó. No sé, tiene tantos reparos, pero él votó, ¿eh? Claro. En el Senado votó. Por eso. A mí me pareció muy raro la actitud de Manini, que ahora ha salido a la palestra pública. Después que se fue Lust. Sí, no sé, pero con mucha fuerza, Porque ambos dijeron que se habían beneficiado. Sí. Mutuamente. O capaz que vio las encuestas, Manini. Bueno, ¿no? ¿están en 3, 4? ¿Cuánto está? Sí, están dando muy bajo las encuestas. Muy bajo. Ahora, me parece muy raro porque, a ver, yo no soy quien para decir que una persona no lo que está diciendo no lo cree. Ahora, me parece raro que Manini no lo haya logrado estos cambios en el Senado. Ahora, ¿no te parece también interesante? Porque él, Domenech y Lozano levantaron la mano para aprobar esta ley en el Senado. Esto se está discutiendo en diputados. Y ahora lo veo todos los días en la prensa Manini y yo digo, ¿por qué no lo hizo cuando pasó por el Senado? Mira, ten en cuenta lo de la intendencia, ¿eh? Porque yo acá le dije a Fernando Pereira y a Manini que tenían que hacer acuerdos en determinados temas. Y porque, algunos hicimos. Por eso, y ya están en marcha. O sea, vení más seguido por acá. Bueno. O por donde estés. Si tú me invitas, a donde tú me invites siempre voy a estar. Bueno, y si sos intendente, acordate. Bueno, el lío que me está generando. Pero soy yo responsable. Él no dijo nada, ni antes, ni después. No. Me hago responsable totalmente, como siempre. Sí, claro. Como siempre. Sí. Además, tú tienes espalda. Aguanto con lo que sea. Aguanto. Soy chiquita, pero aguanto. Aguantadora. Soy un 8 en enneagrama, de esas que, como soy mujer y un poco trabajada espiritualmente y eso, no peleo frontalmente. Y con mucha energía. Eso sí. Eso siempre me ha maravillado de tu forma de ser. Es esa alegría y la fuerza y la energía que tenés para cinchar para adelante. Tú sos muy parecido, bueno. pero yo te llevo un montón de años. Salud. Salud. ¿Por qué entonces? Y yo diría por varios años más de la serie del agua. Sí. Está buenísimo. Me hace acordar a cosas, algunas picardías que he hecho. Ah, ¿sí? Sí. A mi primer entrevistado de mi primer programa de televisión fuera de Telenoche, que es el doctor, este que estuvo con el COVID, ¿cómo se llama? Uno de los Radi. Él era un brillante estudiante y estaba terminando las carreras. Cuando yo lo entrevisté, hace unos años yo estaba en BTV y lo volví a entrevistar. Suponete que hubieran pasado 30 años o 20 y pico. Entonces yo viste que hago estas cosas acá, que apunto así, que se me ocurre. Y entonces le dije, vos tenés 57 ahora, vas a tener 77 en 20 años, porque hace 20 años que te entrevisté. Dentro de 20 años vas a estar acá. ¿Te prohíbo o tranquilita? No, eso nunca. Eso jamás. Eso nunca. Salud. Eso nunca, Raquel. Bueno, por todos esos años. La sed y el agua. La sed y el agua.